En Colombia, en el presente, puede ser bastante sencillo acceder a dinero y a préstamos a través de aplicaciones. De hecho, se dice que nada más que en créditos digitales se han invertido más de 12 billones de pesos colombianos en el último año. Hay personas que seguramente gastan más de lo que ganan y se endeudan. Hay más facilidad de pedir el crédito y no tiene que salir de casa. Pero ante estas facilidades también crecen las denuncias por intereses abusivos, incluso amenazas y aplicaciones digitales que usan tus datos personales para cobrar, en lo que sería una especie de versión moderna del gota a gota. No necesariamente puede ser una ayuda siempre y cuando tengan toda la información transparente. No confiaría en ese tipo de aplicaciones. Esta semana en Bogotá vamos a estar debatiendo si los créditos digitales son una nueva alternativa para la gente o una nueva manera de caer en deuda. Pongamos las cartas sobre la mesa. No existe ni un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin un buen sistema financiero. La inclusión financiera que está sucediendo y el open banking y lo que está pasando con las fintechs es que con que tengas un celular ya tienes acceso a un banco acá mismo. En Colombia nos hace falta capacidades reales para el crédito en especial. A quienes movemos la economía en una sociedad como Colombia, que es la mujer. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. A ver, este es un tema medio complicado. Yo no soy una persona de matemáticas y números, así que por eso para este tipo de programas siempre me traigo a lo mejor de lo mejor para que nos explique con números y con cifras de qué trata todo esto. Sobre todo cuando se habla de la banca y los intereses y cosas. Yo siempre me he declarado absoluto poco conocedor y no es mi área de dominio. Pero sí quiero saber un poco porque aquí en Colombia se ha implementado, digamos que el colombiano consiguió una especie de alternativa a la banca tradicional a la hora de buscar créditos para acceder de que de repente no sea un emprendimiento, querían abrir una tienda, etcétera. Y consiguieron estas compañías que comenzaron a trabajar más que nada online, este tipo de aplicaciones que daban crédito, una alternativa. ¿Qué pasó con esa alternativa? Cuéntenos un poco su experiencia y cómo se vivió aquí, cómo se vive, qué dice el colombiano de a pie. El colombiano de a pie anda preocupado porque sus ingresos le alcancen para pagar sus cuotas de crédito. En Colombia los créditos son libres, o sea, no hay ninguna obligación para seguir e incorporarse como vigilada en la superintendencia. Lo que sí es un delito es captar recursos sin autorización del supervisor. Esa es la primera norma. Mejor dicho, todos los créditos son libres. La captación de los recursos sí es normada y regulada, en este caso, y supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las tasas son libres también, o sea, cada uno puede poner la tasa que quiere. Hay sí una tasa de usura, que es nada más que las tasas promedios de los créditos comerciales multiplicados por 1.5. ¿Pero eso solo aplica a la banca tradicional o esto es para este tipo de compañías? Para todo el sistema financiero que le presta a los colombianos y que esté vigilada por nosotros. Repito, solamente vigilamos los que captan recursos. Nosotros no vigilamos los que dan créditos. Tenemos 188 vigiladas, de las cuales 28 son bancos. Hemos recibido en los últimos 3 años como 22 nuevas entidades que han entrado al sistema financiero, lo cual me alegra mucho porque eso significa más competencia en el sistema financiero y eso ha permitido que de alguna manera las tasas bajen. Antes se mantenían unos niveles muy altos y la tasa de usura, por supuesto, era mucho más alta porque es 1.5 el valor de las tasas comerciales. Pero, por ejemplo, ¿hay competencia realmente en este tipo? Digamos, ustedes no pertenecen a lo mejor a la banca tradicional, ¿no? El Grande Banco, el Banco de Bogotá, etcétera, etcétera. A nivel de, digamos, de un emprendimiento financiero, ¿hay una competencia justa? ¿Qué tan complicado es llevar un emprendimiento de este tipo? Yo creo que sí, es muy justa. El caso como te paga entra a la fiesta, como decimos nosotros, es
Mi primer emprendimiento fue una app para pedir taxis, llamado Tapsi. Y fuimos muy de buenas, que crecimos a ser el app colombiano más descargado del país por 2 años consecutivos. Teníamos 200.000 taxistas en 3 años. Estábamos en 15 ciudades, en 3 países de Latinoamérica. Y muchas veces nos pasaba que llegaban conductores de taxi, se nos acercaban y decían, ¿me das un crédito? Y nosotros decíamos, oye, pues yo soy una app para pedir taxis, no puedo darte un crédito y tampoco conozco nada del negocio de crédito, entonces como que no entiendo, pero cuenta un poquito más. Y el conductor me decía, es que 2 veces me he acercado a bancos tradicionales y 2 veces cuando hago el proceso con ellos me rechazan. Le digo, ¿pero por qué te rechazan? Me dice, porque miran mi historial crediticio, no tengo. Después me piden las pruebas de ingresos, saco un fajo de billetes, conductor de taxi, lo ponen sobre la mesa y ahí los bancos le decían, oye, pues no puedo validar esto que me estás diciendo, entonces no puedo darte crédito. Y yo le preguntaba a este conductor, me acuerdo, como si fuera ayer, se llamaba Gerson Padilla, y le digo, Gerson, ¿para qué quieres el crédito? Y me dice, para pagar la educación de mi hijo, Kevin, que va a entrar a la universidad y no tengo la plata para la universidad del hijo. La clase política siempre te dice, bueno, queremos que el emprendedor pueda tener recursos, que la economía avance, que todo el mundo tenga trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el caso de este chico Gerson, vas a pedir un crédito. Ah, no, es que no entras dentro de los parámetros que nosotros requerimos en la banca para darte un crédito. Y resultan cosas absurdas como gente que de repente paga, no sé, me lo invento en dólares, $2,000 de renta. Y entonces dice, no, pero si yo estoy pagando $2,000 de renta, ¿por qué mejor no me das un crédito para comprarme un apartamento? Ah, no, es que no llenas el requisito A, B y C. Esta nueva aventura de ese tipo de emprendimientos como el tuyo han abierto una nueva vía, es una especie de, digamos, de un oasis en el medio de todo este mundo financiero. ¿Cómo lo ven ustedes, por ejemplo, desde el Congreso? ¿Cómo se habla de este tipo de cosas en ese sentido? Me adentro en un sentir muy, muy, digamos, cotidiano. Y es ese vendedor ambulante, es ese trabajador informal o ese emprendedor de la economía popular que le ha dado tanto valor este gobierno de Gustavo Petro al fortalecimiento de lo que mueve realmente cantidades de dinero en un país como Colombia, que no son precisamente las 5, 6, 10 grandes empresas, sino es el día a día, incluso, por ejemplo, las amas de casa. Ellas no solamente tendrían una dificultad y ellos de acceder a un banco como tal, y por eso enhorabuena a todas estas formas de tecnología. Y a propósito, ahora escuchándolos a ustedes, pues se me viene a la cabeza que en Colombia no hemos hecho una reglamentación, así sea sombrilla a nivel de principios de la inteligencia artificial, porque precisamente hoy toda la innovación, lo digital, la tecnología, pues nos lleva a trascender incluso en la economía. Yo soy negada frente a entender cómo funcionan bien hoy las bancas digitales. O sea, debo tener a alguien que me asesore muy bien. Entonces, ¿qué ha hecho el Congreso? Pues el Congreso logramos hacer desde el espacio que tuve allí, presentar un proyecto de ley que fue radicado con el número 174, por medio del cual se quería hacer una competencia justa en el sector financiero y lograr incluso que las entidades territoriales, por ejemplo la mía, el Casanare, que tiene regalías petroleras, puedan ellos poner esos rendimientos financieros no solamente en los bancos, sino en estos nuevos neobancos o estas otras entidades que estén reguladas por la superintendencia para que le puedan prestar para combatir algo contundente que nos está acabando al que quiere hacer algo en territorio, en región, en Colombia, y es la criminalidad disfrazada de préstamos fácil denominados gota a gota. Este tipo de iniciativas así del famoso gota a gota, profesor, por ejemplo, la superintendencia tiene acceso a este tipo de información. En estos casos hay más de 1.500 denuncias, entiendo yo, en la superintendencia precisamente de compañías que no solamente se han dedicado a este esquema, sino que también hay problemas con procesamiento de datos personales, etcétera, etcétera. Algunos dicen que en otras regiones, que creo que no pasa mucho en Bogotá por ser una ciudad capital, pero sí en las regiones del interior como que la gente las torsionan precisamente porque tienen los datos y van y ya empieza casi que un tema bien complejo hasta de sicariato en algunos lados. ¿Hasta dónde tiene la superintendencia conocimiento de este tipo de...? Mira, el sistema gota a gota es un sistema informal. Por lo tanto, no tenemos información que podamos confirmar. No sabemos si son 10.000 o 5.000. Seguramente no son 10.000. Pero hay un flujo de dinero, probablemente de fuente ilegal,
que se transmite al sistema, no al sistema, se transmite a la población a través de estos mecanismos no autorizados. Y yo quiero mencionar acá que una de las maneras que hemos tenido para combatir esto son precisamente las entidades digitales, las nuevas entidades digitales que hacen préstamos digitales y también hacen captaciones digitales. Esas entidades digitales, tanto en la captación como en la colocación, esas sí nosotros vigilamos, sobre esas sí tenemos información. Ahora, tampoco tenemos una claridad porque no necesariamente estas bancas digitales, por el poco volumen que han iniciado sus trabajos, acaban teniendo unas tasas también elevadas. Ahí es donde entra el sistema de tasa de usura que impide que eso se desborde. Pero yo sí creo que el futuro del sistema financiero, en particular el sistema crediticio de captaciones, va a descansar progresivamente más en la banca digital. ¿Y cómo se financia una nueva entidad? Por ejemplo, ¿Cómo cuando nace? ustedes abrieron sin contarnos los secretos empresariales, obviamente, pero ¿cómo? Digo, a mí siempre me causa curiosidad, ¿de dónde sale el dinero para poder, obviamente, venir y, bueno, sí, dame, te presto 3 millones, te presto 5? Y ustedes, por ejemplo, en el caso de la compañía que tú manejas, también tienen un techo de préstamos, es decir, ustedes se dedican solamente a préstamos, digamos, no sé, de mediano costo más o menos para emprendimientos pequeños, o se meten en un proyecto, no sé yo, construcción de un edificio o algo así. Sí, te respondo rápidamente los 2 puntos. Entonces, el primero, por lo general, 99% de los casos es capitalización de socios. Como cualquier empresa, si vamos a montar este restaurante, socios se ponen de acuerdo, ponen un capital y con eso empiezan a operar. En fintechs o en red de tecnología tiende a ser similar, sino que a veces, como los montos son un poquito más grandes, buscan fondos de capital de riesgo. No quiero que nos quedemos en la palabra riesgo, pero en fondos de capital que le invierten a este tipo de lo que llaman startups en red de tecnología, que a su vez con esa capitalización ya empiezas a operar. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer en Tepaga es abrirlo en un formato que llaman marketplace. Es poner a diferentes instituciones financieras y, como lo decía el doctor Ferrari, que ellos compitan para el usuario. Y lo bonito que hoy estamos haciendo con inteligencia artificial es que ya creamos unos bots en WhatsApp que tú le escribes, quiero un crédito de vivienda, quiero 200 millones, Ahí en el WhatsApp 200 millones de pesos y quiero poder pagarlo al cabo de 4 años. Y el agente de inteligencia artificial dice, perfecto, confirmo estos datos, encontré estas 4 empresas que están ofreciendo esta información, esta es la tasa más económica, esto sería lo que te podrían ofrecer, y ya. Entonces creo que Tepaga lo que hizo fue tratar como de no entrar a ser uno más que daba créditos, porque no teníamos ese expertise o esos capabilities, y dijimos más bien conectemos diferentes puntas a través de la tecnología. Una especie de Uber financiero, una cosa así, como que ustedes no son los dueños de los taxis, sino que yo te los pongo en contacto y ustedes elijan algo así. Es algo como una asesoría para encontrar el mejor para ti. Y en Colombia, que es un país en donde siempre se está hablando de la falta de presencia del Estado en las regiones del país, etcétera, etcétera, este tipo de sistema, ¿crees tú que podría ayudar precisamente a poblaciones un poco más alejadas a tener acceso a un dinerito para poder no ser víctima de organizaciones criminales, sobre todo, también salir un poco de la pobreza, incluso tener, pues, por lo menos fondos para poder llevar una iniciativa en regiones de Colombia en donde a veces a una escuela se le está cayendo el techo o falta un tanque de agua para una población? Este tipo de iniciativas son más, digamos, accesibles y amables que un banco tradicional. ¿Qué? Pero es que ellos no son bancos, ni son intermediarios financieros. Y es muy interesante y muy inteligente lo que están haciendo. O sea, ellos identifican las posibilidades de crédito para una persona que tiene ciertas necesidades y la ponen en contacto con el que les ofrece la mejor Con la oferta. entidad financiera, claro. Y eso es lo que hacen, entiendo. Y lo hacen bien, o sea... Sí, pero ustedes, por ejemplo, tienen acceso de repente a empresas que ofrecen financiamiento que a lo mejor no son nada más los 5 bancos tradicionales de Colombia, sino que hay otras empresas que a lo mejor sí tienen fondos y sí tienen capital para poder prestar, pero bueno, no llegan a esa magnitud y precisamente necesitan este tipo de ideas muy geniales, por cierto. ¿Es una nueva alternativa? ¿Piensas tú que este sistema puede ayudar un poco a acabar incluso con esa falta de presencia del Estado? Y cuando hablo del Estado, hablo de todo, de los bancos, de la finanza, de las legislaciones, etcétera. Yo me apalanco la data y creo que la respuesta corta es un sí.
Sí, y yo creo que esto no es un fenómeno colombiano. Tú mencionabas algo de bancos, del Banco de Bangladesh, los de India. Si nosotros creemos que tenemos un país grande, imagínate la India, ¿no? Y creo que tal vez el problema, entre comillas, que había la banca es que tenías que vivir relativamente cerca a una oficina bancaria para poder hacer un crédito eso, o sí. hacer un producto. Imagínate de Casanare Sí. y todo eso, perdón, de forma muy corta, la inclusión financiera que está sucediendo y el open banking y lo que está pasando con las fintechs es que con que tengas un celular ya tienes acceso a un banco acá mismo. No tienes que vivir cerca de un banco agrario ni cerca a un banco Falabella. Con que tengas un celular ya puedes tener servicios financieros y creo que eso es lo bonito realmente de lo que ojalá le están apostando, como decía, la transformación digital de banca, porque antes tenías que vivir cerca a un banco para poder acceder a un crédito. Ya no. ¿Y qué se puede hacer a nivel político precisamente para darle un poco más de soporte a este tipo de iniciativas, ayudar a que desarrollen más? El senador Cepeda, por ejemplo, en su campaña ha hablado mucho de la integración del campesinado, etcétera, etcétera. Pero bueno, claro, la integración del campesinado, pero esto ¿cómo va? Porque el campesinado y sobre todo el agrario necesita mucho fondo para poder seguir desarrollando la agricultura. Ahí quería llegar justo, o sea, desde la visión de territorio. El que siembra la tierra necesita recursos para todo, desde pagar el arriendo, porque hay muchos que la siembran que no son los propietarios, porque este no es un país de propietarios. Este es un país todavía de terratenientes que precisamente en esta apuesta, en este momento histórico de gobierno, se ha decidido entregarle tierra a quienes no la tenían, es decir, a quienes sí justamente la pueden trabajar. Pero a ellos hay que entregarle recursos. Y una de las formas que nos facilitan a nosotros, sobre todo a las mujeres, de una condición de estar de iguales a los hombres en la casa, en el hogar, tales, es la posibilidad de acceso al crédito. Las mujeres, está demostrado en el mundo, el profesor me lo desmentirá con toda su autoridad, que somos más cúmplices y pagamos más puntualmente. Y las mujeres sacamos más que microcrédito que créditos grandes. Y lo que mueve la economía es los microcréditos. Entonces, en Colombia nos hace falta capacidades reales para el crédito, en especial a quienes movemos la economía en una sociedad como Colombia, que es la mujer. Nos hace falta seguramente mayor formación en cómo conseguir los pesos y cómo invertirlos de una manera más productiva, más rentable. Esa es una realidad. Todavía guardamos muchos recursitos debajo del colchón. Sí, sí. Puede que no sea debajo del colchón, pero en algún lado tenemos guardado ahí. Y esa dinámica precisamente de bajo el colchón o como la del taxista que mantiene el efectivo precisamente no es la respuesta a una desconfianza y desconocimiento también en relación a la banca. Es decir, bueno, yo soy uno que si tuviese opción de tener el dinero bajo el colchón, Porque primero uno va al tenerlo ahí. banco y tiene menos. Sí, bueno, claro, porque yo meto mi dinero en el banco y en vez de tener más, porque a mí siempre me dijeron, ahorra y ahorra en el banco. Imagínese usted una señora de pueblo, un señor, un campesino precisamente que se encuentre con esta disyuntiva de dónde invierto un dinerito que me conseguí, cómo ayudarlo precisamente a que tome la decisión correcta. Colombia es un país en construcción, a pesar de que tenemos más de 200 años de país independiente, pero sigue siendo un país en construcción. Quiere decir que todavía tenemos muchas falencias que tienen que superarse. Entre otras cosas, la falta de conocimiento de cómo funciona un sistema financiero, que estás ilustrándolo tú, que lo está ilustrando la senadora. Y eso hay que enseñarle a la gente. Una de las tareas que tiene la superintendencia es precisamente la educación financiera. Y hemos logrado formar un grupo que se llama Abaco, para que haga esta educación financiera, y ese grupo Abaco está formado por todos los gremios financieros que hay en Colombia. Ahí está Asobancaria, Asofondos, Asobolsas, en fin, todas las ramas. Ahora hay otro tema por el cual la banca digital no funciona en todas partes, porque no hay una conectividad universal. O sea, en algunos pueblos no llega el celular. O sea, hay mucho que avanzar sobre el tema de conectividad, pero es uno de los fundamentos para lograr más educación financiera. O sea, todavía los mercados de crédito en Colombia son poco profundos. Cuando yo hablo de crédito, por ejemplo, el 39% de la población colombiana tiene un crédito, pero ¿por qué no es más? Entonces, cuando tú dices, híjole, aquí tenemos un enorme espacio para desarrollar el sistema financiero, y lo necesitamos. No existe ni un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin un buen sistema financiero. Lo que están haciendo las empresas digitales nos ayuda un montón a hacer crecer el sistema financiero. Pero ¿cómo garantizar entonces, ya como para finalizar, precisamente que la usura
y el abuso no sean también las características principales de este tipo de iniciativa. No estamos hablando del caso de Andrés, obviamente, pero sí han habido casos muy particulares y es lo que genera obviamente la desconfianza, y eso sumado precisamente a la falta de educación y conocimiento no permite que el sistema financiero crezca a nivel nacional de una manera un poco más productiva, más solidaria, diría yo también. Yo creo que hay que valorar estas acciones últimas de gobierno que nos pasó para mí, Chiva, profe Ferrari, de la interoperabilidad y la transparencia, sumado a la facilidad de poderme salir o entrar de un banco sin que estuviera ahí amarrado de por vida. Creo que son decisiones que han tomado fuerte las superintendencias que tenemos hoy, la financiera, la SIC, entre otras, que ha llevado a que este sistema financiero facilite que efectivamente la posibilidad de ingreso de la gente a estas oportunidades. El que tiene crédito tiene posibilidad de producir. Eso es una realidad. Y quienes hoy están facilitando los créditos, sin duda, no son los que tienen grandes dineros, son los que tienen la data. Entonces, lo que debemos es buscar que haya mayores normatividades como las que se han tenido contundentes. Esta de la transparencia, donde yo voy a un banco y efectivamente no tengo que ir a contarle al nuevo banco. Yo he sido juiciosa durante 30 años cuando mi mamá me abrió la cuenta en el banco que ya no existe para mandarme para cuando yo estudiaba en la universidad, sino que de una vez lo revisan. Y que haya un estudio un poco más justo, porque a veces también la vida tiene subes y bajas, y hay veces de repente una persona, creo que a todos nos ha pasado, tienes unos Sobre todo bajones. con los celulares, Pero, el que quedó debiendo 100,000 pesos. Claro. Hoy, Entonces, superintendente, perdón, no voy a usar la palabra, tienen algunas personas, sí, que eran estudiantes y se fregaron por 100,000 pesos y hoy no Claro. pueden, y les trae eso y no hay conocimiento de que ya ha pasado 10 años o es una cartera ya vencida y le impiden a este profesional que no cayó en cuenta que quedó debiendo eso y que las ¿cómo se llama? Las empresas de celulares se lo cierran y les han iniciado un proceso de negación de oportunidad de crédito. sí, que yo creo Tomo que es la lo que... palabra mucho del maestro. Estamos en construcción, pero hay que sumar todo de una manera No, pero muy esto le integral. pasa a todo el mundo, porque hasta en cosas mucho más macro, hasta geopolíticas, uno le cuesta entender. Bueno, pero ¿cómo es que Estados Unidos debe 300,000 millones de dólares y no sé qué? Pero entonces le prestan dinero. Estas son las locuras del mundo financiero que a veces uno no entiende, porque incluso ahora también... Que si con esto de tienes con qué pagar, igual te siguen prestando. Ya, o si por lo menos le puede dar garantías de otro tipo, ¿no? Pero por ejemplo ahora con las redes sociales uno siempre le salen los videitos y el consultor financiero y el experto, y una de las grandes tendencias de ahora es escuchar mucho la palabra deuda, cómo te están tratando de explicar financieramente que tener una deuda no es malo, más bien es hasta bueno, porque incluso hasta a nivel Mi papá me fiscal... enseñó el que no es el deuda no tiene. Exacto, la deuda es ganancia. Entonces imagínate tú cómo reprogramar a todo un país para que pueda entender precisamente cuáles son los patrones financieros a seguir para tener pues oportunidades más parejas. Yo creo que que iniciativas a lo mejor como la de Andrés, que después me vas a pasar ahí los daticos, ¿viste? Para ver cómo funciona la cosa. Sí, a ver, yo creo que a la pregunta que hacías de cómo logramos eso, creo que no es solo una herramienta, yo creo que es competencia, yo creo que es vigilancia, yo creo que es innovación, y yo creo que gracias a Dios en verdad vivimos una era en donde la tecnología va a sacar más personas de la pobreza de lo que los últimos 100 años vimos sin la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de diferentes factores, que si bancos son buenos, malos, hay bancos buenos, hay bancos malos, hay personas buenas, hay bancos malos. El que tiene el conocimiento financiero, que sabe cómo se maneja el sistema, entiende que si él tiene $500,000 y se quiere comprar una casa, no va a invertir, no va a gastarlo en $500,000 en comprarse la casa. Le dice al banco, ¿me presta $500,000 por favor para comprar la casa? Él se queda con su $500,000 y después pide otro crédito usando la casa como aval. Este tipo pero claro, trata de explicarle todo eso a una persona, a un indígena, a alguien que de repente no tiene la formación. Es, yo creo, la tarea pendiente del sector político, del sector de los medios de comunicación, del mercadeo, de educar, de tener campaña. Y yo creo que es eso, perdón, para cerrar simplemente mi punto, tú ves los países más ricos y son donde hay una mayor penetración de servicios financieros. Tú ves los países que más usan efectivo, como Myanmar, Etiopía, que usan 90% de las transacciones con efectivo, son tal vez las más pobres. Entonces yo sí creo que hay una correlación 1 a 1 entre los países que más prosperan y que más crecen, son los países que más inclusión financiera han tenido. Pues sí, definitivamente el compromiso político y educación financiera es algo que se necesita, y tener entidades como la superintendencia que esté obviamente vigilante también de que no hayan abusos de este tipo. Profesor, le agradezco, senadora, Andrés, que hayan venido acá a compartir con nosotros y mostrarnos
un poco más de esta realidad que están teniendo acá en Colombia. Nosotros por aquí, en Cartas sobre la Mesa, nos despedimos de nuestra querida Colombia, después de casi más de un mes de temas y de discutir de todo. Y la semana que viene seguiremos por aquí, nos vamos a ver encontrar nuevamente en la República Dominicana. Tiene que haber ciertos mecanismos de seguridad, por supuesto, para proteger a la app y al que está prestando la plata. Si una persona te refiere la aplicación confiable, de pronto podría confiar. Y en el caso donde sea desconocida, no